Amados hermanos, en el Señor Jesús, reciban un saludo de paz. Cada uno de los que en este hermoso momento nos escuchan a través de este audio en su dispositivo y a través de esta plataforma. Es para mí un privilegio de parte del Señor el estar con ustedes a través de esta tecnología, y pues nos sentimos privilegiados, nos sentimos bendecidos porque ha sido un medio para poder compartir siempre las hermosas reflexiones para edificación de nuestra vida espiritual. Así que enviamos un saludo a todos los integrantes de este ministerio de Edificados en la Palabra, y en especial a los hermanos también que nos están tomando en cuenta para nosotros tener estos espacios de mucha importancia. Hoy vamos a tener un momento, amados hermanos, en el que queremos compartir con ustedes algo muy importante, muy especial, muy maravilloso. Y pues, pero antes de ello, queremos que nos acompañen para hacer una oración, porque la palabra del Señor dice que encomiende a Jehová nuestro camino. Y vamos a encomendar este espacio para que sea el Señor que nos ayude en lo que vamos a hacer. Eterno Dios que estás en los cielos, sea alabado tu nombre por toda la eternidad y por todos los siglos. En este hermoso momento, delante de su presencia, nos acercamos para decirle gracias por la oportunidad que usted nos está regalando y nos ha regalado, donde estamos entre los seres vivientes, y todo es por su amor, misericordia y bondad. Gracias, Padre del cielo, por todo lo que ha llegado a cada uno de nosotros. Es tan grande que nuestra mente es muy pequeña para poderla imaginar y contar, pero Dios, gracias por ello. También te pido que me perdones por los errores cometidos, porque de una y otra manera te ofendo, pero Señor, pasa por alto mis errores. También perdona el pecado, perdona todas las faltas de nuestros hermanos, en este caso los que formamos parte de este hermoso ministerio. Ayúdales a seguir adelante, y pues sea usted que nos dirija siempre, y que a través de nuestro esfuerzo podamos acercarnos más a usted y buscar y encontrar la perfección. En este hermoso momento queremos también pedirte permiso para hablar de tu palabra, para que sea usted, oh Dios, que nos ayude a través de su Espíritu en cada palabra que nazca en nuestro corazón y se pronuncie en nuestra boca. Ayúdanos, oh Dios del cielo, siempre en todo, y estos favores se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a tomar en consideración ya lo que es las Escrituras, y quiero que juntos a su servidor abramos las Sagradas Escrituras, y en el Evangelio de Mateo, amados hermanos, en el capítulo 13 del versículo 18, vamos a leer hasta el versículo 23. Mateo 13, 18 al 23. Dice el versículo 18, amados hermanos: oíd pues vosotros, dice, la parábola del que siembra. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Si nosotros, cuando usted personalmente toma las Escrituras y ha leído en alguna ocasión del versículo 1 en adelante, se da cuenta de lo que hay ahí, y luego pues adelante ya en el 18, allí pues encontramos lo mismo, casi lo mismo en este caso, solo que ya explicada. Y pues en base a esto, amados hermanos, bajo el eslogan Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, y con el subtema las parábolas del Mesías que describen el reino de los cielos, vamos a llamar a nuestro tema la parábola del sembrador explicada. Vamos a hablar de ella, amados hermanos, ya que, como hace un instante hacíamos mención, que del versículo 1 hasta el versículo 17, pues ahí está, ¿verdad?, toda la parábola del sembrador que el Maestro Jesucristo les explicaba, o en este caso les presentó o les presentaba a aquellos discípulos, y así también a toda la multitud que les seguía.
pues él hablaba en parábolas, porque tenía esa comunicación y tenía ese arte de hablar en parábolas, donde hacía una representación o un simbolismo, y en sí, él daba a conocer el reino de Dios a la multitud. Pero también nos damos cuenta que a sus discípulos él les daba la explicación. A los discípulos les daba la explicación de las palabras que él presentaba. Porque en un momento los discípulos le preguntan por qué les habla por parábolas. Y él les dice, a vosotros, o sea, a ustedes, les es dado a conocer el reino de Dios. Pero a los que están fuera, a aquellas grandes multitudes, por parábolas todas las cosas. Para que viendo vean y no echen de ver. Y oyendo oigan y no entiendan. Y no se arrepientan y desean perdonados sus pecados. Cuando el maestro hablaba de esta manera, era porque el reino de Dios era para aquellos seguidores, aquellos que le seguían con sinceridad, aquellos que le buscaban con gran amor, aquellos que estaban siempre siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y estos eran sus discípulos. Entonces, hoy vamos a hablar, amados hermanos, en el momento que Jesucristo la explica, según nos enseña del verso 18 hasta el verso 23. El objetivo, amados hermanos, es comprender cómo Jesucristo hablaba las parábolas con el fin de poder autoevaluar nuestra vida y así poder hacer lo que las Escrituras nos mandan a través de Jesucristo a que obedezcamos. Amados hermanos, ese es nuestro objetivo y pues como manera de introducción, Jesucristo habló muchas parábolas. El maestro hablaba tanto en parábolas, pero también él daba la explicación a los discípulos. Y esto, pues, siempre lo encontramos en los evangelios de Mateo, Lucas y Juan, como hay parábolas, hermanos, que el maestro presentaba, y dentro de ellos, pues, como las 10 vírgenes, como el trigo y la cizaña, como hay parábolas, el rico y Lázaro, y muchas parábolas como el odre en vino, como el hijo pródigo, como los dos deudores, la parábola de las bodas, la ciega, y más que eso, amados hermanos, que nosotros podemos encontrar en los evangelios, pero ahora en Mateo pues nos hace señalización de, según el capítulo 13, de la parábola de el sembrador. Y pues vamos a seguir con la lectura, amados hermanos. Cuando Jesucristo describe el reino de los cielos, y pues cuando él dice en el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí dice, el que sembraba salió a sembrar. Allí él hacía presentación, pero todo era semejante o haciendo asimilización o como una representación simbólica del reino de los cielos. Dice, oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Verso 19. Oyendo cualquiera la parábola del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Y qué pasó? Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. 21. Mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Verso 23.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Bien, nosotros leyendo esta lectura, amados hermanos, usted dice, pero por qué ahí habla de cuatro cosas diferentes? Porque en el verso 19 dice que este fue el que fue sembrado junto al camino. Y usted dice, ¿de qué está hablando? Luego dice el verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales. Usted dice, pero ¿en qué momento lo presenta esa parte? También dice el verso 22, y el que fue sembrado en espinas. Bien. Y nos ponemos a imaginar, ¿verdad? Cómo ya hay tres cosas diferentes. Y el verso 23 dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Bien, amados hermanos, para nosotros tomar el ritmo de lo que es la parábola, debemos de leer desde el verso 4, cuando dice, y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Número 1, dice que cayó, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Bien, allá dice que oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Amados hermanos, hablando de esto, y cuando habla de sembrador, habla de aquel que llega a su casa a predicar el evangelio de Dios, a tirar esa semilla del evangelio de Dios. Pero ahí hay cuatro tipos de terrenos, porque dice que el evangelio de Jesucristo dice que cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Cuando cae junto al camino, hermanos, en un terreno junto al camino, dice que es aquel que oye la palabra y no la entiende. ¿Y qué pasa? Dice que viene el malo o viene el enemigo y lo arrebata lo que fue sembrado, o sea, entra con diferentes ideas, hace que a esa persona a quien le fue dado esa palabra se le olvide, que no le tome importancia. Esa es cuando la semilla cae junto al camino. Cuando aquella persona la escucha, no la entiende. Y como no la entiende, el enemigo pone más pensamientos diferentes que son los pensamientos que lo alejan de Dios. Bien, dice el versículo 5, y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Usted dice que extraña una planta que nazca luego, y si no tiene raíz, profundidad de raíz. Pero esta es una parábola amados hermanos, cuando dice que parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra, más que saliendo el sol se quemó y se secó, dice, porque no tenía raíz. Usted dice, ¿quién será esto? Bien, acá dice, miren hermanos, según el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Más no tiene raíz en sí, antes es temporal, porque venida la aflicción, venida la tribulación, venida todos los problemas que pasa, dice que se ofende y se va, ¿verdad? Amados hermanos, cuando la semilla cayó en pedregales, que este es el terreno número 2, dice la explicación de la parábola que este es cuando el evangelio, la palabra de Dios, llega a aquellas personas y la reciben con gozo. Aquellas se llenan de felicidad, la oyen. Pero ¿qué pasa? Que ya estando en el camino de Dios y cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, piensa que esas dificultades no tienen solución y se aleja de Dios. Cuando llegan los problemas, los pleitos, todo ello, cuando llegan todos esos motivos, lo único que hace es alejarse, olvidarse de Dios. Este es cuando la palabra cae o la semilla cae en pedregales. Bien, dice el versículo 6, más saliendo el sol, dice, el sol significa los problemas.
Más saliendo el sol, más llegando los problemas, ¿qué pasó? Dice que se quemó y se secó, o sea, se cansó, se debilitó y se secó, o sea, se murió, ¿verdad? Porque no tenía raíz, porque no tenía una fortalecimiento fuerte, no estaba fuerte, no estaba firme en el camino de Dios. Bien, dice la otra parte, hermanos, versículo 7. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. ¿Cómo se ve una semilla cuando cae entre espinas y nace la plantita? Pues hay que cortar la espina, ¿verdad? Pero dice aquí, como es esta parábola, dice que esas espinas crecieron y ahogaron la semilla, ahogaron esa planta. Entonces, según el verso 7, esto, amados hermanos, dice así, según el verso 22. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen sin fructificar, en este caso, infructuosa, es que no produce, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando hay un terreno, este terreno, hermano, es en aquellas personas que oyen la palabra, aquellas personas que se les imparte el evangelio del Señor, aquellas personas que en un momento llegó un predicador y le predicó el plan de salvación, le predicó el amor de Dios, le predicó lo que es para el Señor. ¿Pero qué pasó? Pero dice, amados hermanos, que el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan esa palabra. Cuando esa persona se involucra y no quiere dejar el paganismo, no quiere dejar las fiestas, no quiere dejar las riquezas, prefiere trabajar, está idolatrizado con la tecnología, con el deporte, con las modas y no quiere dejar todo eso, entonces todo eso, amados hermanos, las fiestas, esas festividades del paganismo que no traen nada bien, el amor y el entregamiento y el acercamiento a esas festividades lo alejan de Dios. Por eso dice que las espinas crecieron y la ahogaron. O sea, todos esos pensamientos se involucraron más en el paganismo, en el materialismo, y se olvidaron de lo que un día escucharon. Pero hay algo importante, hermanos. Dice el versículo 8. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30. Dice que parte cayó en buena tierra y dio fruto. Bien, amados hermanos, dice así el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100 y otro a 60 y otro a 30. ¿Qué significa, hermanos? Que también, ¿verdad? Hay un terreno que es fructífero, hay un terreno fértil, que cuando cae esa semilla, que cuando el evangelio de Jesucristo es presentado a aquel corazón, a aquella persona, dice que esta persona la entiende, dice que esta persona la escucha, y no solamente eso, sino que dice que da frutos. ¿Y cuáles son los frutos? La palabra del Señor dice, dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué significa frutos dignos de arrepentimiento? Pues que se va a olvidar de los cumpleaños, se va a olvidar de las modas, eso del tinte en el cabello, de eso y tantas cosas, ¿verdad? Que son vanidad y no son agradables al Señor. Se va a olvidar de eso, se va a olvidar, ¿verdad? Del cumpleaños, se va a olvidar del día de la madre, del día del padre, de estar comiendo comidas sacrificadas a los ídolos en las semanas mayores, en la Navidad y todo eso, hermano. Entonces, esta persona se da cuenta que en las Escrituras y que la palabra del Señor nos enseña diferente a lo que el mundo ha presentado. Dice que la oye y la entiende y da fruto, o sea, se aleja de todo eso. Y hace ese paso con el Señor. Hace ese paso de obediencia, de arrepentimiento. Y empieza, dice, a dar frutos.
empieza a compartir, empieza a crear en él una nueva criatura, empieza a crear en él algo nuevo y agradable a Dios. Esto es, amados hermanos, lo que en esta hermosa hora, pues, queremos compartir con ustedes. Y es la parábola del sembrador de una manera explicada. Y tomamos las lecturas anteriores porque es necesario que vayamos, ¿verdad? Terreno con terreno. El terreno de la parábola y el terreno explicado. 4 terrenos diferentes que usted puede anotarlos ahí en un papel. El primer terreno es el que cayó, dice, junto al camino. El segundo dice que cayó en pedregales. Y el tercero dice que es el que cayó entre espinas. Y el número 4 es el que cayó en buena tierra. Cada uno de ellos, hermanos, son 4 tipos de personas a quien se le explica, a quien se le enseña el evangelio de Jesucristo. Pero que en estos 4 tipos de personas, hay unos hermanos que la oyen pero no la entienden. Y dice que el enemigo arrebata lo poquito que escuchó. Y ellos no lo entienden. ¿Por qué? Porque no se preocupan por aprender más. Y el número 2, hermanos, el otro tipo de personas es aquel que le llega la palabra y obedece, hace ese pacto rápido, hace el proceso rápido. Pero ¿qué pasa? Que con poquito que lleguen las dificultades, renuncia, ¿verdad? Y se aleja de Dios. El número 3, hermanos, la persona número 3 o el terreno número 3 es, amados hermanos, cuando dice que fue sembrado entre espinas. Aquel que escuchó la palabra, pero luego el afán del mismo mundo, las fiestas, las modas, etcétera, etcétera, eso le invade lo poco, lo que él aprendió, y lo alejan más de Dios. Dice que las espinas crecieron y las ahogaron. Pero el número 4 es aquel que escucha, que se entrega a ella y que es obediente y que da su fruto. Así que, amados hermanos, hemos llegado a la parte final de esta hermosa reflexión, esperando que sea de bendición para sus vidas, y así pues cualquier inquietud pues puede hacerla directamente a nuestros hermanos, quienes también son nuestros administradores de este hermoso ministerio de Edificados. Pero antes de ello queremos enviarles un gran saludo a todos ustedes de parte de su servidor. Así que, amados hermanos, ha sido un gran placer para mí, y pues Dios bendiga a cada uno de sus vidas. Pasa a vosotros, hermanos.